Voy a grabar un vídeo sobre el problema M02 del cuaderno de ejercicios de Graph.Set, como ya os prometí. ¿Vale? Recordamos a ver de qué se trataba. Se trataba de una pensa hidráulica que bajaba y subía, y si pulsaba tenía tres pulsadores. Si pulsaba avance, empezaba a bajar. Si le daba retroceso, llegaba al final de carrera inferior y empezaba a subir. Y cuando llegaba al final de carrera superior, se paraba. ¿Vale? Eso es el ejercicio A. ¿Vale? La parte de realizar el Graph.Set, el programa ladder, asociado a la secuencia descrita. Esa es la que he escrito. Sin incluir la parada de emergencia. ¿Vale? Nos referimos a este ejercicio que, bueno, no sé si lo hemos visto en clase, pero es el que os mandé como ejercicio de repaso. Bueno, pues empezamos un poquito. Primero, tenemos que identificar las entradas y las salidas. Como entradas, pues tenemos un botón de avance, tenemos otro pulsador de retroceso, una parada de emergencia que será una seta, es decir, no funciona como un pulsador, sino que se enclava como si fuera un interruptor, y finalmente pues un final de carrera inferior, que será este de aquí, y un final de carrera superior, que será este de aquí. Como salidas, ¿qué salidas identificamos? Pues en un sistema hidráulico, como no puede acumular energía, como pasaría en uno neumático, cada vez que queramos hacer algo, vamos a encender la bomba. ¿Vale? La bomba se encenderá cada vez que queramos o avanzar o retroceder. Con lo cual, la primera salida va a ser un contactor KM1 que accionará la bomba, hidráulica, de la central hidráulica. Y después tendremos dos electroválvulas. Son electroválvulas para la bajada del cilindro y la subida del cilindro. Es decir, son dos electroválvulas que nos van a manejar un cilindro de doble efecto, que es el que se ve en la figura. ¿Qué más salidas podemos tener? Pues tenemos H1, que va a ser un piloto de color verde, que nos dirá que la máquina está preparada. Un piloto amarillo, que nos dirá que la máquina está en proceso. Y por último un piloto H3, que nos indicará que estamos en la secuencia de emergencia, es decir, le hemos dado a la parada de emergencia y la máquina no se ha recuperado aún. Vale, pues empezamos por aquí. Empezamos viendo el Graph.Set. ¿Y qué hacemos? Pues primero una etapa inicial. Esa etapa inicial es que está todo parado. En principio no sabemos dónde está el cilindro, pero suponemos que está arriba. No tiene por qué estarlo. ¿Cómo salimos de ese primer estado? Que es de máquina preparada, salimos pulsando el pulsador S1, es decir, el pulsador de avance. Pulsamos S1 y nos vamos a otro estado. ¿Este estado qué es? Es el estado de avance, es el estado en el que está bajando la máquina hacia abajo. ¿Cuándo saldremos de este estado de avance? Pues de este estado saldremos cuando pasen dos cosas. Una de las dos. Es decir, cuando pulsemos el pulsador S2, es decir, cuando pulsemos al retroceso, o cuando la prensa llegue al final de carrera inferior. Es decir, pongo el símbolo más aquí para indicar que es o una cosa u otra. ¿Vale? Este estado 2 le he llamado pues el estado de retroceso. Y finalmente, ¿cómo salimos de este estado? De este estado saldremos cuando lleguemos al final de carrera superior. Ya está, no tenemos que hacer nada más. Esta sería la secuencia de Graph.Set que hace esta máquina, muy sencilla. Y ahora lo que nos disponemos es pasar de esta secuencia a programación ladder. Esta secuencia sencillita la vamos a hacer en programación ladder. Entonces empezamos. Y al principio, ¿qué tenemos? Tendremos que poner un estado inicial. En este caso, nuestro estado inicial va a ser el 0. Vimos en clase dos métodos diferentes de afrontar un Graph.Set. Uno era el método clásico, como se hace con relés, y el otro método, que es el que voy a usar ahora, es usando las bobinas set y reset.
En este método, pues para inicializar, lo mejor es usar alguna secuencia de inicialización que nos dé el prece, pero como no la sabemos, porque no sabemos con qué vamos a programar, siempre podemos utilizar esta secuencia. Es decir, si la máquina no está en ningún estado, entonces haremos set en el estado 0. ¿Vale? Se nos pondrá en marcha el estado 0. Esto lo modificaré un poquito, ¿vale? Cuando lleguemos a la parada de emergencia. Por el momento, así nos vale. Así nos vale. ¿Qué nos faltaría ahora? Pues seguimos. Vamos a fijarnos en esta transición de aquí abajo. Esta transición que pone S1. Esta transición de aquí. Vamos a hacer la línea de esa transición. Pues la línea de esa transición es que si estoy en E0 y alguien pulsa S1, esto está mal. Vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo en un momentito. Esto sería si alguien pulsa S1. Si alguien pulsa S1, entonces, ¿qué hará el sistema? ¿Vale? El sistema pasará al estado de avance, es decir, a set en el estado E1 y reseteará el estado 0. Es decir, la bolita que estaba aquí en el 0 ha pasado a estar en el 1 y hemos borrado la bolita de aquí. ¿Qué nos queda por hacer? Pues vamos a fijarnos en el resto de transiciones. Esta transición de aquí, de S2 más FC1, es esta de aquí. Es decir, si estoy en estado E1 y pasa cualquiera de estas dos cosas, entonces voy a encender el estado 2 y voy a apagar el estado 1. Voy a pasar al estado de retroceso. Y finalmente, cuando llego al estado E2 y estoy en estado de retroceso y llego al final de carrera superior, que es el FC2, entonces encenderé el estado 0 y resetearé el estado E2. Como veis, no estoy hablando para nada ni de las salidas ni de las acciones. No me importa en este estado, en este punto del programa. Es decir, siempre os he enseñado a diferenciar dos partes del programa. Una es la secuencia, es decir, el graph puro, que me da la estructura del programa, y por otro va a ser el área de acciones. El área de acciones, que es un área plana, que yo puedo programar lo que sea, y que voy a utilizar cosas ya que me da la secuencia. O no, puedo hacer lo que quiera en este caso. Por ejemplo, vamos a ver qué acciones tenemos aquí. Pues si nos fijamos en este graph, vemos que en el estado 0, voy a tener que H1 encendida la bombilla H1, ¿vale? Es decir, no estoy parado del todo, hago algo en ese estado. Entonces, está encendida la bombilla, el piloto H1. En el estado 1, que era el estado de avance, recordemos, pues enciendo la bomba hidráulica, que es KM1, enciendo la electroválvula de bajada, que es K2, y enciendo el piloto en proceso, que es el piloto amarillo, el H2. Por último, si estoy en el estado 2, que es el estado de retroceso, tengo la bomba hidráulica encendida, que es KM1, tengo la electroválvula de subida, que es K3, y también tengo en este estado el piloto en proceso. Siempre separamos o siempre os recomiendo separar estas dos áreas de secuencia y de acciones, porque como veis, el estado es una cosa y la salida es otra, y muchos de vosotros confundís eso. No tiene nada que ver un estado con su salida, con una salida. Puede que sí, puede que no. Por ejemplo, el estado 0 sí que es directamente la salida. Vale, pues vamos a ver qué haríamos aquí. Pues vamos a ver qué acciones. Y yo en la parte de acciones siempre os digo, aquí nos olvidamos de las bobinas set y reset y ponemos bobinas normales. Bobina normal. Y vamos salida por salida, viendo cómo la completo.
En este caso, empiezo por KM1, la bomba hidráulica. La bomba hidráulica, ¿cuándo tiene que estar encendida? ¿Cuándo enciendo la bomba hidráulica? Pues la bomba hidráulica, si me doy cuenta, tiene que estar encendida cuando esté en el estado 1 o cuando esté en el estado 2, que es lo que representa esta línea de aquí. ¿Lo veis? Estado 1 o estado 2. Por ejemplo, esta electroválvula de avance, ¿cuándo tiene que estar encendida? Pues esta electroválvula K2 solo va a estar encendida en el estado E1. Pongo una bobina para K2 y E1, cuando esté E1 encendido, se encenderá K2. ¿Cuándo va a estar encendida K3? Pues esta K3 va a estar encendida cuando estemos en el estado 2, estado de retroceso. Y por último, los pilotos. El piloto H1 va a estar encendido en E0 y el piloto H2 va a estar encendido tanto en E1 como en E2. Por eso, por estas bifurcaciones, por estas O's, siempre es bueno tener separada esa zona de secuencia y la de acciones. Me podéis decir, hombre Chimo, es que me puedo ahorrar bobinas, porque E1 y K2 es lo mismo. Yo podría haber puesto aquí en E1 K2 perfectamente. Sí, pero porque este es sencillo. Y de hecho, para hacer este circuito no programado sino cableado, sería conveniente, porque nos vamos a ahorrar bobinas. Pero en este caso no. En este caso no. Como es programado, yo prefiero que se separen y así tener más margen de maniobra. No, las bobinas aquí nos dan igual. Los relés son gratis. Nos falta ahora la segunda parte del ejercicio, que es en el caso de accionar la parada de emergencia, la máquina se irá a un estado seguro donde se parará por completo el cilindro. Solo será posible salir de ese estado desenclavando la parada de emergencia y accionando el pulsador de retroceso. Aquí introducimos el tema de paradas de emergencia. ¿Cómo trataba yo una parada de emergencia? Pues nada, si nos vamos aquí al GraphZ, vamos a ver cómo lo trataría desde el GraphZ. Pues yo os dije que no es conveniente hacer una línea saliendo de cada uno de los estados, porque realmente una parada de emergencia va a actuar en todos los estados. Entonces, para representarlo, a mí me gusta representarlo así. Es decir, esté en el estado que esté, o sea, sin estar en ningún estado, voy a entrar en un estado 100, en este caso, que es el estado de parada de emergencia. En este estado, ¿qué va a pasar? Que no voy a accionar nada. No voy a accionar nada. Pero porque este problema se me ha planteado así. En otra máquina podría ser otra cosa. Y por ejemplo voy a encender solo el piloto H3. ¿Por qué tengo aquí S3 negada? S3 negada, porque en este caso yo he elegido para la parada de emergencia un contacto normalmente cerrado. Entonces, cuando elijo un contacto normalmente cerrado, pues la lógica es inversa. Cuando no es S3, entonces entro en la parada de emergencia. ¿Y cómo salgo de la parada de emergencia? Pues se tienen que cumplir dos condiciones en este caso. Que se cumpla S3, es decir, que he desenclavado, en este caso, la parada de emergencia, y, por eso lo represento por un punto, y que pulse el botón de retroceso. Es decir, voy a desenclavar, la máquina estará parada, el piloto estará rojo y hasta que no le dé al botón de retroceso, no volverá. ¿Dónde? ¿Dónde quiero que vuelva? Pues va a volver no al estado 0, sino al estado 2. Es decir, esté donde estés, lo que quiero que haga ahora es que vuelva hacia atrás. No quiero que por lo que sea vaya hacia adelante o esté parado en un sitio donde me está pisando la mano. Quiero que en este caso vuelva hacia atrás. Por eso, esta salida del estado de emergencia va a ir al estado 2, que es el estado de retroceso. Vamos a ver cómo se programa esto. Pues vamos a programarlo. Primero, la zona de secuencia. ¿Qué voy a hacer? Aquí, si os dais cuenta, he introducido en la zona de secuencia una nueva línea que simplemente sin estar en ningún estado, es decir, al no haber ningún estado, esto se va a cumplir. Y este S3 realmente sería negado. Dejarme que lo dibuje un momentito.
no lo dibujaría así. Dejadme, realmente voy a dibujarlo bien. Vale. Entonces, ¿por qué es negada? Por lo que os he dicho, porque al usar un contacto normalmente cerrado, estoy en lógica, mi lógica es la contraria. ¿eh? Mi lógica es la contraria. Entonces, cuando pulso S3, ¿qué va a pasar? Primero, que voy a entrar en estado de emergencia. Voy a entrar en este estado de emergencia, en este estado de E100. Voy a hacer un set, voy a poner la bolita. ¿Dónde voy a poner la bolita? Aquí, en el 100. Y si pongo aquí la bolita, lo que tengo que hacer es que esté donde esté de estos estados, la voy a quitar. ¿Cómo hago eso? Reseteando todo el resto de estados. Creo que esto se entienda. Y me falta una parte en la secuencia, que es la siguiente. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo y dónde salgo? Pues vamos a representar esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí. ¿A dónde voy? Pues esta línea, vamos a dibujarla en un momentito. Y entonces, sí. Si estoy en el estado 100 y se cumple que el botón de parada, ¿y qué más se tenía que cumplir? Y se cumplía que le doy al botón de retroceso. Voy a escribirlo. Si estoy en el estado 100 y se activa botón de parada, se desactiva, se desenclava botón de parada y además pulso el botón de retroceso, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a irme al estado 2. Estoy haciendo esta transición de aquí. Si estoy en el 100, le doy a S3 y a S2, entonces voy a hacer un set al estado 2. Y le voy a hacer un reset al estado 100. Pues aquí, así es como resolveríamos la parte de la parada de emergencia en la zona de secuencia. Esto me completaría el graph set de la parada de emergencia. Ahora nos falta incluir esto de aquí, la zona de acciones de esta parada de emergencia. ¿Eso cómo lo hacemos? Simplemente, si estoy en la bombilla H3, que es lo único que se va a activar en la emergencia, la bombilla H3 se va a encender siempre y cuando esté en el estado 100. Y con esto creo que tendríamos el problema acabado. ¿Vale? Pues con esto voy a parar el vídeo. ¿Vale? Ahora hago de esta página que se me ha quedado, os voy a hacer una copia en PDF y os la envío al correo. Venga, muchas gracias.